esta ocasión vamos a conocer MDX, Meaningfully Different Experience, una metodología ganadora de DEC Selección que conecta con identidad única de la onda de cliente, porque nos ayuda a comprender cómo una experiencia puede reforzar aquello que hace única a una marca. Desde Kantar parten de una idea muy clara. No basta con generar satisfacción. Las marcas que realmente crecen son aquellas capaces de convertir cada interacción en algo relevante y diferente para sus clientes. Ignacio, te voy a hacer algunas preguntas para conocer más en profundidad la metodología, ¿vale? Muy bien. Muchas empresas celebran sus mejoras en NPS o satisfacción, pero desde MDX planteáis que hacerlo bien no siempre significa crecer. ¿Cuál es el principal error que cometen las organizaciones cuando interpretan esos indicadores? Pues a ver, el error que vemos es confundir satisfacción con crecimiento, porque no siempre van de la mano. En los programas de experiencia, lo que se está intentando ahora es como poner un termómetro en los distintos momentos en los que tú tienes algún tipo de interacción con tus clientes, que cada vez son más. En este mundo omnicanal puede ser la web, en las redes sociales, la tienda, el teléfono, chats que tú tengas, Sí. un montón. Y al final lo que tú intentas con eso es asegurarte de que no existe ningún tipo de fricción. Y si hay algún tipo de fricción, poner toda esa información en manos de los equipos operativos para resolverlo súper rápido y que sea muy ágil. Y por otro lado, los equipos de Insights utilizan toda esa información pues, para entender qué es lo que tienen que hacer para asegurarse de que la experiencia es perfecta. Eso. ¿Vale? Lo cual está muy bien. Esto está muy bien y esto es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que en mercados maduros hacerlo perfecto se convierte en un higiénico. ¿Vale? Esto lo vemos en banca, todas más o menos, la gente puede decir, bueno, pues todas tienen su app, en los supermercados todos más o menos tienen un surtido parecido, y al final esto es donde entra MDX. MDX va un pasito más allá e intenta ver cómo la experiencia realmente está ayudándote a construir marca. Si tú, un cliente, en la interacción que tú estás haciendo con él, no es capaz de identificar algo que para él es relevante o diferente, a ti te va a ver como uno más, ¿vale? Por el contrario, si tú consigues generar algún tipo de conexión de un tipo u otro, eso es como si tú siembras una semillita en esta persona y esa semillita con el tiempo, de manera consciente e inconsciente, va a crecer, pero cuando se tenga que enfrentar a una nueva decisión de compra en el futuro, pues digamos que tu marca va a aparecer de manera más... Va a generar engagement. Exactamente, y eso al final lo que te va a hacer es crecer. Muy bien. En la metodología hablamos de dos dimensiones, meaningful y different. Desde tu experiencia trabajando con marcas, ¿es más habitual encontrar organizaciones que son relevantes pero poco diferentes? ¿O lo contrario? Pues hay un poco de todo. En Kantar tenemos un estudio que se llama BrandZ, que analiza la fortaleza de las marcas, un estudio que hacemos a nivel global, y acaban de salir los resultados hace poco, también para España, donde vemos la fortaleza de las marcas, y tenemos un gráfico que lo que nos hace es combinar en un eje la relevancia y en otro eje la diferencia, y ahí se van posicionando las distintas marcas. Y cogiendo un ejemplo que estuve viendo el otro día de retail de moda en España, por ejemplo, había unas marcas como eran, creo recordar que eran Primark, Pull&Bear y Mango. Son marcas que destacaban mucho en el eje de la relevancia, son marcas que lo están haciendo muy bien, están conectando con la gente, pero no estaban mostrando ningún tipo de diferenciación realmente significativa, se veían muy parecidas a todas las demás. Por el contrario, lo que tenemos son marcas que están destacando mucho en el eje de la diferenciación, ¿vale? Como podían ser Massimo Dutti, Uniqlo, Desigual, ¿vale? Que se ven como marcas muy diferentes comparadas con las demás, pero no están consiguiendo escalarlo, no están consiguiendo conectar con más gente y realmente ser más relevantes, ¿vale? Y luego tenemos lo que podríamos llamar el cuadrante mágico de relevancia y diferencia, y ahí tenemos marcas como por ejemplo el Corte Inglés, o la que es la número 1 líder en el estudio de fortaleza y que ya sabemos, seguramente ya sabes de cuál estoy hablando, que es Zara, que son las que realmente están destacando como relevantes y diferentes. Me gustaría meter un matiz, que tú no estés en el cuadrante mágico, ¿vale? Eso no quiere decir que no estés creciendo. O sea, para crecer hay muchos otros factores que pueden estar influyendo. No se me enfaden las marcas que he dicho que no estaban en el cuadrante mágico porque pueden estar creciendo. Pero estar en ese cuadrante lo que sí que te va a permitir es estar en una posición privilegiada para intentar tener un crecimiento sostenible en el futuro. Al final, el secreto es estar en el equilibrio, es decir, intentar ser lo más relevante posible para cuanta más gente mejor y con un nivel de diferenciación que te permita destacar un poquito de los demás. Claro, claro.
Uno de los aprendizajes más interesantes que aparecen en los pilotos es que no todos los puntos de contacto construyen marca de la misma manera. ¿Qué os ha sorprendido más al analizar qué momentos dejan realmente huella en los clientes? Pues a mí realmente lo que más me sorprendió es una cosa que vimos antes de hacer los pilotos, ¿vale? En Kantar tenemos un estudio que se llama Connect, que lo que analiza son los distintos touch points y el peso que tiene cada uno de estos touch points en la construcción de marca, en el equity de marca, ¿vale? Y ahí lo que vimos es que todos los medios pagados que tú puedas utilizar y controlar, incluida la televisión, todo eso, constituye únicamente el 25% de la construcción de marca. El 75% de más es la experiencia, el producto, el servicio. Y eso sirvió para constatar de una manera, digamos, empírica o con datos lo que nosotros desde CX ya más o menos intuíamos, pero que es la importancia que tiene CX a la hora de construir marca. ¿Vale? Luego en los pilotos lo que hemos visto es, bueno, cómo se han funcionado en los diferentes mercados, en los diferentes sectores. Y, por ejemplo, veíamos que en sectores como banca o utilities, todo el tema de medios digitales está empezando a tener una importancia muy grande. En sectores como retail moda, pues la experiencia en tienda sigue siendo una cosa muy importante a tener en cuenta. Y otro de los pilotos era restauración rápida. Y ahí el producto era realmente importante. O sea, hay que realmente prestarle atención al producto, aunque sea comida rápida o barata, para realmente destacar. Pero lo realmente interesante es que luego dentro de un mismo sector, esto funciona diferente a nivel marca, porque lo que es importante para los clientes de una marca no es lo mismo que para los clientes de otra marca. Y entender esas diferencias en relevancia y diferencia dentro de las distintas marcas es lo que a las marcas les ayuda a definir una estrategia y a optimizar un poco mejor las necesidades de inversión. Bueno, pues para ir terminando, una última pregunta. Como CX Domain Lead en Kantar, ¿qué crees que aporta la metodología MDX de forma diferencial a las organizaciones que ya tienen métricas tradicionales de satisfacción, pero que aún necesitan dar ese salto hacia la experiencia más estratégica y más vinculada al crecimiento? Muy bien. Pues, ¿Es difícil o no? No te creas, porque al final ya lo hemos ido comentando. O sea, lo primero y más diferenciarse. Importante, claro, es que estamos conectando CX con el crecimiento de marca. Eso es como, digamos, el pilar. Antes hemos estado hablando de programas donde intentamos poner un termómetro en todas las partes del journey para entender que todo funciona bien. También hay otro tipo de estudios tradicionales, se llaman más enfoque relacional, ¿vale? Donde tú realmente estás analizando todos los touch points en general, no estás ciñéndote a uno, estás añadiendo también dimensiones de experiencia y estás añadiendo también el tema de la competencia, ¿vale? Eso no hay diferencia con lo que estamos haciendo nosotros. Luego, además, estos estudios lo que intentan es saber qué aspecto, intentar entender qué aspecto es más importante, qué touch point es más importante, ¿vale? Hasta aquí es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que normalmente estos estudios, ese análisis de importancias, lo suelen hacer contra el NPS. Y ya hemos visto que tiene un poco, en algunos casos, las limitaciones que hemos hablado, sí, de que no te ayudan a entender cómo construye marca, porque es que se da una paradoja y esto lo hemos visto. Hay gente que te da un 10 en recomendación y además te lo da de manera sincera, lo has hecho estupendo y al día siguiente se van con otro. Y esto lo hemos visto en algunas marcas. Hemos visto marcas que su NPS va creciendo, es constante o va creciendo, pero su brand power o su demand power, las métricas de marca que nosotros analizamos, iban cayendo, las ventas iban cayendo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? ¿Que el NPS no funciona? No. O sea, lo estaban haciendo bien, el producto era bueno, el servicio era bueno y la gente seguía recomendando, pero no estabas creando esta conexión que realmente te ayudaba a crecer y que en su momento sí tenía esta marca y le ayudó a crecer mucho, pero que lo perdió. Y eso se notó en todas las métricas que te comentaba antes, menos en el NPS. Al final, digamos, tercer aspecto, que es un poco conclusión o consecuencia, mejor dicho, de lo que hemos hablado, es que te ayuda a priorizar mejor las necesidades de inversión a la hora de realmente consolidar y construir la marca. ¿Vale? Ya no solo a la hora de qué tengo que hacer para hacerlo bien, que eso está bien en los programas tradicionales, pero a la hora de construir marca, pues tengo que tener en cuenta estas dimensiones. Al final MDX nace del conocimiento que tiene Kantar de las marcas y de lo que las hace crecer. Y lo que hemos hecho ha sido traernos este conocimiento al mundo de la experiencia.
MDX no pretende reemplazar los programas que hay. Nosotros los vemos perfectamente complementarios. Unos para entender cómo lo estás haciendo y qué tienes que hacer para hacerlo bien, está perfecto, y estos, pues una capa adicional para intentar entender cómo estás conectando precisamente la experiencia con la marca como palanca de crecimiento. Y esto es un poco el aspecto diferencial que entendemos que tiene MDX. Muy bien. Pues muchas gracias por habernos aterrizado tanto, y muy recomendable esta metodología para conseguir que las empresas puedan crecer de una manera sostenible. Pues gracias a vosotros. Gracias a la marca. Te voy a hacer una última pregunta, que es la pregunta de rigor, que es muy sencilla, y es: ¿cómo dirías en una sola palabra, o en 2 palabras, vamos, pero brevemente, qué supone para ti haber conseguido el sello de DEXelección? Bueno, a ver, si puedo usar 2 palabras, diría relevante y diferente, pero va a sonar un poquito comercial. Así que me voy a ir a una palabra, y sería una palabra realmente es validación. Validación, yo creo que es la palabra que mejor encaja. Pues muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias.